Creer que la verdad oculta de la Biblia es solo un cuento antiguo, una serie de relatos empolvados sin relevancia para el pulso de nuestra existencia moderna, es el peor error que puedes cometer, el más peligroso. Porque hoy, aquí y ahora, una revelación profunda desvelará lo que ha permanecido en las sombras por milenios, lo que ha intrigado a corazones sedientos de lo divino y lo inexplicable. Es una marea de misterios que muchos no sabrán cómo navegar, una corriente que promete no solo asombro intelectual, sino una conexión espiritual que moverá tu ser a reflexionar sobre la fe que habitas o la que anhelas encontrar. No estamos hablando de fábulas, sino de las profundidades del diseño divino que se tejen en el mismo tejido de la realidad, un llamado que resonará en lo más íntimo de tu espíritu, invitándote a ver con nuevos ojos la grandeza de aquel que lo creó todo. Permítanme guiarlos por un sendero menos transitado, por los rincones sagrados de las Escrituras, donde se revelan seres que desafían nuestra comprensión y expanden nuestra visión de lo celestial. La Biblia, este libro eterno, no es solo un compendio de mandamientos y promesas, sino también un portal a realidades que superan lo tangible, un mapa estelar que nos muestra la vastedad del cosmos espiritual y la complejidad de la creación divina. Prepárense para un viaje que tocará cada fibra de su ser, que generará asombro y urgencia, despertando una curiosidad intelectual que los llevará más allá de la superficie, hacia el corazón mismo del poder y el amor de Dios. Aquí no hay espacio para la indiferencia, solo para la maravillada reflexión ante lo insondable. Los 24 ancianos, pilares de la redención. Más allá de los límites de nuestra percepción humana, existe un salón del trono en el cielo, un lugar de majestuosidad y esplendor indescriptible, radiante con la luz divina y el poder que emana del centro mismo del universo. Es un santuario de gloria donde reside el ser más poderoso y sublime, aquel cuya presencia llena cada rincón de la eternidad. Este lugar no es una quimera, no es un mero símbolo poético, sino una realidad palpable para los ojos espirituales. El apóstol Juan, en su exilio en la isla de Patmos, fue catapultado por el Espíritu a esta misma sala, concediéndosele una visión que cambiaría para siempre su comprensión de la soberanía divina y el destino de la humanidad. En medio de las maravillas de este reino sobrenatural, una presencia en particular se alzaba con una solemnidad impactante. Un círculo de 24 ancianos, vestidos de blanco inmaculado, portando coronas de oro que centelleaban con la gloria de la redención, se sentaban en tronos alrededor del trono principal. ¿Quiénes son estas figuras misteriosas y cuál es su propósito en la corte celestial? Su presencia no es casual, no es meramente decorativa, sino profundamente significativa. Juan, después de dirigir mensajes a las 7 iglesias terrenales, se vio súbitamente transportado a este epicentro de poder divino, atestiguando la majestad de Dios, cuyo semblante era como piedras preciosas que irradiaban luz inefable. Alrededor del trono principal, 24 tronos menores se erigían, ocupados por estos ancianos, vestidos con túnicas blancas, símbolo de la justicia de Cristo que les fue atribuida, y coronados de oro, señal de victoria y realeza. Estas figuras son mucho más que meros observadores. Junto con las 4 criaturas vivientes que también rodeaban el trono, los ancianos se postraban en adoración incesante, arrojando sus coronas a los pies de Dios. «Tú eres digno, oh Señor», declaraban con una voz que resonaba a través de la eternidad, «de recibir gloria, honor y poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas». Apocalipsis 4 y 11. Esta escena, amados, no es solo una visión de Juan, es un eco de nuestro propio llamado a la adoración. Aunque la Biblia no detalla explícitamente la identidad de estos 24 ancianos, la evidencia escritural nos inclina a creer que son representantes, los primogénitos de la Iglesia redimida, los hijos e hijas de Dios que han vencido por la sangre del Cordero. Algunos han sugerido que podrían ser seres angelicales, pero esta interpretación es, en mi humilde opinión, altamente improbable. La palabra griega traducida como ancianos, en este contexto nunca se utiliza para referirse a ángeles.
se reserva exclusivamente para hombres que han alcanzado una cierta edad y madurez, capaces de gobernar y guiar la iglesia como pastores sabios y experimentados en el rebaño. Los ángeles no envejecen, no conocen las batallas y cicatrices del tiempo que forjan el liderazgo humano. Además, mientras que los ángeles pueden ser vistos vistiendo blanco, el color blanco es más frecuentemente asociado en la Escritura con los creyentes, representando la justicia impecable de Cristo que nos es imputada a través de la salvación, un manto que cubre nuestras imperfecciones y nos hace aceptables ante Dios. Pero hay un detalle aún más revelador. Los ancianos llevan coronas de oro. Las Escrituras son claras. Los ángeles nunca reciben coronas. Las coronas son símbolos de victoria, de recompensa por una carrera terrenal librada con fe, un galardón que el Señor promete a aquellos que le han sido fieles hasta el fin. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2:10. Las criaturas vivientes, los querubines, sirven como inspiración y motivación para la adoración de los 24 ancianos. Mientras los querubines adoran a Dios sin cesar, día y noche, los ancianos se unen a este coro celestial, postrándose y ofreciendo sus coronas, un acto que simboliza la total entrega de todo logro y honor al único digno. Ellos son vistos como la representación consumada del pueblo de Dios, particularmente la multitud de creyentes del Antiguo y Nuevo Testamento. Están adornados con las coronas de la victoria, no por sus propios méritos, sino por la gracia de su Redentor, quien los ha trasladado al lugar que Él mismo preparó para ellos, para reinar junto a Él. La Escritura proclama repetidamente que la Iglesia gobernará y reinará con Cristo. Estos 24 ancianos, sentados en tronos, son un testimonio viviente de esa promesa cumplida, una visión gloriosa de la herencia que aguarda a cada creyente fiel. Su posición no es de siervos, sino de coherederos, de aquellos que han vencido y ahora comparten la autoridad de su Rey. Amados hermanos, si estos ancianos son los primogénitos de la fe, si son el reflejo glorioso de la Iglesia triunfante, ¿no nos conmueve esto a anhelar esa misma corona, esa misma presencia, esa misma oportunidad de arrojar todo lo que somos y tenemos a los pies del Cordero? Reflexionen, porque lo que ven, bien podría ser un espejo de su propio futuro. Los Ofanim, las ruedas del trono celestial. En el vasto tapiz del Antiguo Testamento, los ángeles son referenciados en innumerables ocasiones, 108 veces solo en el libro de Éxodo, testigos de la intervención divina en la historia humana. Moisés mismo, durante el arduo periodo de errancia en el desierto, encontró a estos mensajeros celestiales, portadores de la voluntad de Dios y ejecutores de sus designios. Pero entre esta multitud angélica, hay una categoría de seres cuya descripción desafía la imaginación, cuya naturaleza es tan misteriosa que ha provocado siglos de estudio y asombro: los Ofanim. ¿Qué son en verdad estos seres que la Biblia nos revela con tal complejidad y magnificencia? El término Ofán del hebreo antiguo se traduce simplemente como ruedas, pero no estamos hablando de ruedas comunes. Nos referimos a las ruedas del trono de Dios, mencionadas en la inigualable y a menudo desconcertante visión del profeta Ezequiel. Fue a orillas del río Quebar, en el exilio, en medio de la desolación y la desesperanza, que Dios eligió abrir los cielos delante de Ezequiel. Este acto divino puso en marcha la descripción de la visión inaugural del profeta, uno de los pasajes más difíciles de traducir y comprender en todo el Antiguo Testamento, un desafío a la lógica humana para captar lo que solo puede ser revelado espiritualmente. Ezequiel, con un corazón sobrecogido y una mente luchando por encontrar palabras, intenta describir lo indescriptible, lo que sus ojos mortales apenas podían procesar. Utiliza símiles, comparaciones con objetos terrenales para dar una vaga idea de la gloria que se le revelaba, como un artista que usa colores primarios para pintar una obra maestra celestial. Él relata dónde se encontraba cuando la visión lo asaltó: una nube oscura y amenazante, cargada de relámpagos y fuego, se acercaba desde el norte. Dentro de esa nube ardiente, 4 seres iluminados, de un brillo intenso, resplandecían con una luz que no era de este mundo, preámbulo a la visión de los Ofanim. Antes de presenciar directamente a los Ofanim,
Ezequiel vio criaturas que más tarde fueron identificadas como querubines, seres de majestuosidad y propósito divinos. Pero fue después de observar a estos querubines que el profeta fijó su mirada en las ruedas, similares a las ruedas de un carro, aunque infinitamente más complejas y gloriosas. El objeto más cercano que podemos usar para imaginar lo que Ezequiel vio es un giroscopio, una maravilla de ingeniería y movimiento. Ezequiel estaba describiendo algo capaz de moverse en cualquier dirección sin necesidad de girar, una proeza que desafía nuestras leyes físicas y demuestra la capacidad de Dios para trascender toda limitación. Mientras miraba a los seres vivientes, he aquí, una rueda estaba en el suelo al lado de los seres vivientes, para cada uno de los 4 de ellos. La apariencia de la rueda y su obra eran como el topacio centelleante, y todos los 4 tenían la misma forma. Su apariencia y obra eran como si una rueda estuviera dentro de otra rueda. Cuando ellos se movían en cualquiera de las 4 direcciones sin girar. Ezequiel 1:15, 17 et. Imaginen esto, amados. Una ingeniería divina que permite una movilidad perfecta, una adaptabilidad absoluta a la voluntad del Espíritu. Sus aros eran altos e impresionantes, y lo más asombroso, los aros de los 4 estaban llenos de ojos alrededor. Cada vez que los seres vivientes se movían, las ruedas se movían con ellos, y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban también. Donde el Espíritu estaba a punto de ir, ellos iban en esa dirección, y las ruedas se levantaban junto a ellos, porque el Espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Ezequiel 1:19, 21. Ezequiel observó esta conexión constante, esta sinergia perfecta entre las ruedas y los querubines, un movimiento coordinado por una voluntad suprema. Él reportó que el Espíritu de Dios se manifestaba en todo lo que sucedía, una orquestación divina que revelaba la omnisciencia y omnipresencia del Señor. Los múltiples ojos que vio no eran meros adornos, representaban la completa conciencia de Dios. Él ve y sabe absolutamente todo. Este gran libro de Ezequiel comienza con una visión tan profunda, en la que el profeta recibe una revelación de Dios a través de estas 4 figuras angelicales, y más allá, las misteriosas ruedas. En esta visión, Dios llama al profeta para ser su portavoz, su vigía para los exiliados hebreos, un faro de esperanza en la oscuridad de su cautiverio. Esta visión es la primera de 4 en el libro, cada una expandiendo la comprensión de Ezequiel sobre el poder y la gloria de Dios. Visualizar lo que Ezequiel vio o expresó en este pasaje puede ser desafiante, sí, pero su sentido es de un conocimiento y una inteligencia excelsa, más allá de todo entendimiento humano. Los Ofanim también son mencionados de manera similar en Ezequiel 10, confirmando su papel en el carro o trono móvil de Dios. Esta imagen puede parecer extraña para el lector moderno, acostumbrado a una lógica lineal y concreta, pero debemos recordar que esta es una experiencia visionaria, donde las características surrealistas no sobrecargan el realismo, sino que lo elevan a una dimensión espiritual. Un recordatorio de que, incluso cuando la vida gira sin control aparente, hay un orden divino, una voluntad soberana que lo dirige todo, un plan que se despliega con la precisión de estos seres celestiales. No subestimen la magnitud de un Dios que se mueve con tal poder y precisión. ¿Acaso no nos humilla ver que cada detalle de su creación proclama su soberanía y su eterno cuidado? Es tiempo de postrarnos. El Behemoth, un sello del poder creador. Imaginen por un momento la escena, un elefante africano de 7 toneladas, con una ferocidad inaudita, cargando en su dirección con su trompa extendida, los ojos dilatados por la ira, y sus piernas macizas golpeando la tierra con una fuerza devastadora. No hay nada entre ustedes y él, excepto una hierba plana y desprotegida, y su corazón late descontroladamente en su pecho, un tambor de pánico inminente. ¿Cómo escapar? ¿Qué hacer ante semejante poder indomable? Esta imagen aterradora, amados, apenas comienza a arañar la superficie de lo que la Biblia nos revela sobre criaturas mucho más temibles y poderosas que jamás vagaron por la tierra, animales que sirven como un sello del poder inconmensurable de nuestro Dios. El Behemoth es uno de estos seres, una bestia magnífica que se nos presenta en el libro de Job,
Un pasaje bíblico que es un crisol de sufrimiento, fe y la soberanía inquebrantable de Dios. La historia comienza con Job, un hombre inmensamente rico que residía en la tierra de Uz, bendecido con una familia extensa y vastos rebaños. Él era un hombre íntegro y correcto, siempre esforzándose por vivir una vida moral, manteniendo una relación disciplinada y reverente con Dios, un faro de piedad en su generación. Dios mismo exalta las virtudes de Job ante Satanás, presentándolo como un ejemplo de rectitud. Pero Satanás, el acusador, argumenta con cinismo que Job es recto solo porque Dios lo ha favorecido con bendiciones, que su piedad es una mercadería, no una devoción genuina. Con audacia impía, Satanás desafía a Dios, afirmando que si se le diera permiso para infligir sufrimiento, Job cambiaría y maldeciría a Dios en su cara. En un acto de profunda soberanía, Dios permite que Satanás atormente a Job para probar esa audaz afirmación, pero impone un límite infranqueable. Satanás no puede quitarle la vida. Así comienza el descenso de Job a un abismo de dolor inexplicable, un viaje a través de la noche oscura del alma. Job recibe 4 informes devastadores en un solo día, cada uno anunciando la pérdida de sus ovejas, sus siervos y, lo más desgarrador, la muerte de sus 10 hijos debido a invasores, ladrones o desastres naturales. En medio de su sufrimiento incomprensible, Job rasga sus ropas y se rasura la cabeza, actos de duelo profundo, pero en sus oraciones, asombrosamente, continúa alabando a Dios. Satanás reaparece en el cielo, y Dios, en su infinita sabiduría, le da otra oportunidad de probar el valor de Job, permitiendo un nuevo nivel de aflicción física, cubriendo su cuerpo con llagas dolorosas. Agotado y atormentado, Job maldice el día de su nacimiento, comparando la vida y la muerte con la luz y la oscuridad, deseando nunca haber nacido, que su nacimiento hubiera sido velado por la oscuridad del olvido. Siente que la vida solo añade a su agonía, y en su desesperación se pregunta por qué Dios evalúa a las personas basándose en sus acciones, cuando Dios puede rápidamente enmendar o perdonar sus transgresiones. Job está perplejo sobre cómo un ser humano puede satisfacer plenamente la justicia de Dios, dado que los caminos de Dios son misteriosos, insondables y más allá de la comprensión humana, un camino estrecho que solo pocos logran discernir. Job es llevado a su punto de ruptura por la prueba, y como resultado, se vuelve resentido, ansioso y aterrorizado. Lamenta la aparente injusticia de Dios al dejar que las personas malvadas prosperen, mientras él y muchos otros hombres honestos sufren sin razón aparente. Job anhela enfrentar a Dios, protestar, defender su causa, pero no puede encontrar a Dios físicamente. Piensa que la sabiduría está escondida de la humanidad, pero resuelve perseguirla, creyendo que el temor a Dios y el evitar el mal son el camino hacia ella. Al final, Dios decide intervenir, no con explicaciones, sino con una demostración de su majestuosidad. Después de 36 instancias en las que Job oró a Dios para tener una conversación con él, su deseo fue concedido. Ambas ocasiones en que Dios se comunica con Job ocurren en medio de una tormenta, un torbellino que sirve de telón de fondo a la voz divina. Hay un humor sutil en la manera en que Dios se dirige a él, un desafío implícito a la limitada perspectiva humana. Dios le recuerda a Job que él es el creador de todo, repasando su magnífica actividad de crear y sostener el mundo, preguntándole a Job si él podría igualar ese trabajo, si podría siquiera comprender la vastedad de la obra divina. Dios termina preguntándole a Job si es capaz de juzgar, diciéndole que es presuntuoso para Job creer que Dios debería explicarse a él, un ser finito y polvoriento. Job es hecho sentir muy pequeño, abrumado por la manifestación del poder divino. Eventualmente, Job responde con humildad: soy indigno. ¿Cómo puedo responder a ti? Pongo mi mano sobre mi boca. Hablé una vez, pero no tengo respuesta. 2 veces, pero no diré más nada. Job 44 de mayo es una rendición total, un reconocimiento de la propia pequeñez ante la infinitud de Dios. En la segunda ronda de su discurso, Dios no habla solo de sí mismo como creador, sino de sus criaturas,
llevando a Job a contemplar la complejidad y el poder de la vida que él ha diseñado. El discurso está lleno de humor y un desafío implícito una vez más. Le pregunta a Job por sus opiniones sobre el Behemoth, como si estas bestias fantásticas tuvieran las respuestas a cuestiones significativas de la vida. Job 40, 15, 19 describe esta criatura. Mira al Behemoth que hice contigo. Él come hierba como un buey. He aquí que su fuerza está en sus lomos y su poder en los músculos de su vientre. Mueve su cola como un cedro. Los nervios de sus muslos están entrelazados. Sus huesos son como tubos de bronce, sus miembros como barras de hierro. Él es el primero de los caminos de Dios. Solo su Creador puede acercar su espada a él. Anteriormente, el enfoque de Job se había centrado en el misterio de la creación animal y la providencia de Dios. Pero ahora el enfoque cambia al miedo y aún así a la magnificencia de las creaciones de Dios. La identidad del Behemoth ha sido objeto de discusión entre historiadores y teólogos durante mucho tiempo, un misterio que la comunidad académica todavía está tratando de resolver. Sin embargo, dos cosas son claras. Era enorme y tenía un ombligo, lo que demuestra que no era un animal que ponía huevos, sino uno que nacía como los mamíferos. Leemos, él come hierba como un buey, su poder está en los músculos del estómago. Dios parece deleitarse en describir la maravilla de esta criatura extraordinaria, señalando su tamaño colosal, su apetito insaciable y sus comportamientos a lo largo del camino. La imagen es clara. Si Job no puede competir con su criatura compañera, ¿cómo podría competir con el Dios que creó al Behemoth? La palabra hebrea Behemoth tiene la misma forma que el plural de la palabra hebrea Behemoth, que significa bestia. Es posible que tal bestia, un dinosaurio o un mamífero prehistórico de tamaño épico, haya vagado por la tierra junto con los primeros hombres. ¿Era el Behemoth un hipopótamo? Muchas personas piensan que Dios tenía en mente lo que llamamos un hipopótamo, uno de los animales terrestres más grandes, poderosos y peligrosos del mundo. El hipopótamo era definitivamente conocido en los tiempos bíblicos, especialmente en Egipto, donde sus poblaciones fueron reducidas por los romanos debido al daño que causaban a las cosechas. Aunque se le llama caballo del río, el hipopótamo está más relacionado con los cerdos que con los caballos. La mandíbula abierta del hipopótamo, capaz de generar una fuerza descomunal, ofrece una imagen convincente de poder. O este era el Behemoth, un elefante. Según la mayoría de los apologistas bíblicos, Behemoth en hebreo se refiere a una bestia de 4 patas que ellos creen que es un elefante debido a su tamaño y fuerza. Aquellos que favorecen a los hipopótamos lo hacen porque Job 40, 23 habla sobre la enorme boca del Behemoth bebiendo el río Jordán, lo cual es más compatible con el hipopótamo. Sin embargo, basado en el versículo 19, Behemoth, parece que la criatura descrita en la historia de Job era demasiado grande para que las personas de la época la derrotaran. Estas descripciones no pueden ser atribuidas a ningún animal actual. A lo largo de la historia registrada, los humanos han cazado y matado elefantes, incluso domesticándolos para varios propósitos como trabajo y guerra. Pero cuando el libro de Job describió al Behemoth como el principal de los caminos de Dios, tan poderoso que solo aquel que lo hizo puede acercar su espada a él, no era una exageración hiperbólica. Estaba hablando de una criatura cuyo poder desafiaba la capacidad humana de control, un testimonio de la soberanía divina. ¿Cuántas veces como Job nos atrevemos a cuestionar el plan del Padre, creyendo que entendemos el lienzo completo cuando solo vemos un pequeño hilo? ¿No es hora de postrarnos y reconocer la majestad de aquel que creó lo incomprendido y lo insondable? El Leviatán, la bestia del abismo. Si el Behemoth nos confronta con el poder indomable de la tierra, el Leviatán nos sumerge en las profundidades de un terror aún más ancestral, un poder aterrador e incontrolable del cual el orgullo y la grandeza del hombre no son nada de qué alardear. Cuanto más humilde es el hombre en presencia de Dios, más se acerca a la verdad. Y ese es el punto central. Ni Job, ni ninguno de nosotros tiene el derecho de criticar o desafiar el trabajo de Dios,
ni siquiera de comprender plenamente sus métodos. El Leviatán es una gran criatura acuática, de una magnitud y ferocidad que solo podemos apenas imaginar. Una bestia aterradora con monstruosa fuerza y poder, cuyo solo nombre evoca un escalofrío. La palabra hebrea para Leviatán tiene el significado raíz de enrollado o retorcido, una imagen que nos remite a una serpiente marina colosal, un dragón de las profundidades. Isaías 27:1 nos advierte: en aquel día el Señor castigará con su espada feroz, grande y poderosa al Leviatán, la serpiente veloz, al Leviatán, la serpiente retorcida. Él matará al dragón que vive en el mar. Sea lo que sea este monstruo marino, o lo que haya sido, su fuerza y su naturaleza salvaje eran bien conocidas, un arquetipo del caos primigenio, y su existencia glorifica a Dios al mostrar la grandeza de aquel que lo creó. El Antiguo Testamento contiene varias menciones al Leviatán, y según la mayoría de esos pasajes, es una criatura real que las personas conocían, aunque mantenían distancia y solo sabían de ella por reputación y no por vista directa. En el Salmo 104, 25-26, Dios es alabado como aquel que creó el hábitat para el Leviatán, para que jugara en él, un testimonio de su control absoluto sobre todas sus creaciones, incluso las más formidables, para combatir la imagen inflada que Job tenía de sí mismo, y para demostrarle a este hombre cuán pequeño era en el gran esquema de las cosas. Dios utilizó la magnificencia aterradora del Leviatán. Job 40:1 nos da el detalle más vívido del Leviatán como una criatura marina real, una obra maestra de terror divino. En ese capítulo, Dios describe al Leviatán, enfatizando el tamaño, la fuerza y la ferocidad inigualable del animal, como para decirle a Job: si no puedes con esto, ¿cómo pretendes lidiar conmigo, tu creador? Job 41, 1 de mayo, pregunta retóricamente: ¿puedes pescar al Leviatán con un anzuelo o sujetar su lengua con una cuerda? ¿Puedes poner una cuerda en su nariz o perforar su mandíbula con un gancho? Hará muchas súplicas a ti, te hablará con palabras amables, hará un pacto contigo, lo tomarás como siervo para siempre, jugarás con él como con un pájaro y lo atarás para tus jóvenes hijas. Esta criatura fue mencionada por primera vez en Job 3:8, donde se dice que aquellos que maldicen el día, maldigan a quien está listo para despertar al Leviatán. En ese contexto, Job se refiere a cómo los marineros y pescadores maldecirían a la criatura amenazadora conocida como Leviatán, con la misma intensidad de emoción con que él maldijo el día en que nació. Generalmente, el Leviatán es considerado un monstruo marino mítico o dragón que aterroriza a los marineros y pescadores, un símbolo del mal cósmico que solo Dios puede controlar y finalmente destruir. Sin embargo, en el contexto de Job 41, Dios no parece considerar al Leviatán como mítico en absoluto, sino como una realidad aterradora en su creación. Hay opiniones divergentes sobre la descripción del Leviatán. Algunos sugieren que podría ser un dinosaurio antiguo, similar a un dragón marino, que pudo haber sobrevivido hasta la época de Job o permanecido en la memoria de la humanidad, sirviendo como un ejemplo para que Dios se refiriera. Por otro lado, algunos creen que el Leviatán es simplemente un cocodrilo poderoso, magnificado en la descripción poética para resaltar su ferocidad inigualable. En este contexto, el propósito de Dios al proporcionar a Job este relato del Leviatán es demostrarle a Job cuán impotente es él ante esta criatura formidable. No hay nada que Job pueda hacer para detener a esta poderosa criatura. No tiene ninguna posibilidad de domarla o someterla. Este es un recordatorio de que, si no podemos controlar ni siquiera una de las criaturas más poderosas de Dios, ¿cómo podemos esperar controlar o incluso comprender a Dios mismo? No teman al Leviatán que ruge en las profundidades de vuestro miedo, sino teman a aquel que lo creó y lo subyugará. Arrepiéntanse de toda duda y confíen en el capitán de vuestra alma, porque solo él tiene el poder sobre los abismos y sus criaturas. Los querubines, guardianes de la santidad. Los querubines son un grupo de seres celestiales creados por Dios, no para ser adorados, sino para servir y adorar, para ejecutar los designios del Altísimo.
son los primeros en la jerarquía angélica que aparecen en la Biblia, introduciéndose en un momento de profunda tristeza y consecuencia para la humanidad. Inmediatamente después de la caída de Adán y Eva, Génesis 3 registra los eventos trágicos en el jardín del Edén, donde la desobediencia humana rompió la comunión perfecta con el Creador, habiendo violado el mandamiento de Dios de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. La posibilidad de que Adán y Eva extendieran sus manos y tomaran también del árbol de la vida y vivieran para siempre en su estado caído, era una amenaza a la santidad divina. Como resultado de su pecado, Adán y Eva fueron expulsados de su paraíso terrenal, un golpe devastador a la humanidad. Pero, ¿qué impediría a Adán intentar volver al jardín y desobedecer a Dios nuevamente, buscando la inmortalidad en su estado pecaminoso? La respuesta se da en Génesis 3 y 24. Entonces expulsó al hombre y colocó al este del jardín del Edén a los querubines y la espada flameante que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. A partir de estas dos fuentes en la Biblia, parece que la principal responsabilidad de los querubines puede ser declarar la pecaminosidad del hombre y proteger la presencia de Dios de los hombres pecadores. Con espadas flameantes, custodiaban la santidad de un Dios que no puede cohabitar con el pecado. Por mucho que Adán anhelara volver al jardín del Edén, los querubines le recordaban, con su presencia imponente y su espada giratoria, que había quebrantado la ley de Dios, que el camino de regreso estaba sellado por su transgresión. Incluso el sumo sacerdote de Israel, a quien se le permitía entrar en el lugar santísimo una vez al año para contemplar el propiciatorio, la morada terrenal de la presencia de Dios, debió haber sentido en cada ocasión: no pertenezco aquí, en la santa presencia de Dios, porque soy un pecador. Los querubines son seres reales y poderosos, ejecutores de la voluntad divina. Sin embargo, los querubines en la Biblia a menudo representaban cosas celestiales, sirviendo como recordatorio visual de la santidad de Dios y la necesidad de expiación. Fueron integrados en el diseño del Arca del Pacto y del Tabernáculo por orden directa de Dios, sus imágenes bordadas en el velo y forjadas en oro sobre el propiciatorio, siempre mirando hacia la sangre de la expiación. Los querubines mostrados en Ezequiel 10 no solo tienen alas y manos, sino que también están llenos de ojos, rodeados por ruedas dentro de ruedas, una visión de movimiento y percepción divinas, un eco de los Ofanim. Ezequiel también pinta un tono sombrío en el capítulo 10, y los querubines proporcionan una pista de la gloria que se retira de un pueblo obstinado. Pero la historia no termina con el exilio y la exclusión. Los querubines hacían más que proteger el lugar más santo de Dios de aquellos que no tenían derecho a estar allí. También aseguraban el derecho del sumo sacerdote de entrar en el lugar santo con sangre, como mediador del pueblo con Dios, un camino estrecho y peligroso. Y aquí es donde todo cambia para ti. Los querubines no negarán el acceso al trono al cristiano más humilde. Por el contrario, nos aseguran que podemos ir con audacia, no por nuestra justicia, sino debido a la obra perfecta de Cristo en la cruz. El velo en el templo, que simbolizaba la barrera entre el hombre y la santidad de Dios, fue rasgado de arriba a abajo en el momento de la muerte de Jesús, abriendo un camino nuevo y vivo. La sangre del Cordero ha transformado el fuego consumidor en un faro de bienvenida, una puerta abierta que antes estaba sellada, no por mérito propio, sino por la gracia de aquel que abrió el camino estrecho. Tenemos ahora acceso directo al Padre. Miren la paradoja divina. Los que una vez nos impedían la entrada, ahora son testigos de nuestra audacia al acercarnos por la cruz. ¿No os llama esto a vivir una vida digna de tan invaluable acceso, a caminar en la luz que Él nos ha dado? Melquisedec, el sacerdote eterno de paz y justicia. Ahora nos adentramos en el misterio de un ser humano, quizás el más enigmático de toda la Biblia, Melquisedec. Su entrada en el canon de las Escrituras es silenciosa, casi fantasmal, apareciendo sin aviso en el tiempo de Abraham y desvaneciéndose sin dejar rastro de su origen o fin. ¿Quién es Él? ¿Por qué tanta discusión y especulación giran en torno a su persona? Se menciona tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, sirviendo como una llave hermenéutica para desvelar profundidades de la persona y obra de Jesús.
Nuestra historia épica, por supuesto, comienza con un hombre llamado Abraham, el padre de la fe. Pero Melquisedec interrumpe la narrativa de una manera que exige nuestra atención más profunda. El verdadero significado de los nombres en hebreo y en la Biblia es crucial, mucho más que una simple designación. Los nombres en la Biblia no son solo descriptivos, también llevan autoridad, propósito y a menudo profecía. Por ejemplo, el nombre que Dios dio a Adán significaba de la tierra, describiendo de qué Adán fue hecho. Un nombre a veces se relaciona con el papel del nombrado en la narrativa bíblica, como en el caso de Nabal, un hombre tonto cuyo nombre significaba, precisamente, tonto. Los nombres en la Biblia pueden representar esperanzas humanas, revelaciones divinas o se usan para ilustrar profecías. Entonces, ¿cuál es el significado del nombre Melquisedec y por qué resuena con tanta fuerza profética? El nombre Melquisedec tiene un significado profundamente significativo. En hebreo, como se explica en Hebreos 7:2, significa Rey de Justicia o el Rey es justo. Este nombre no es una mera etiqueta, implica que la persona que lo lleva es justa y recta en sus acciones, un líder que defiende la justicia y la rectitud en su reino. Pero no solo es Rey de Justicia, también es Rey de Salem, que significa Rey de Paz. ¿No es esto, amados, un eco profético que resuena a través de los siglos, anunciando al verdadero Rey sacerdote Jesús, quien es nuestra justicia y nuestra paz? Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, y el gobierno estará sobre sus hombros, y se le llamará admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Isaías 9:6. La segunda información crucial sobre Melquisedec que se puede descubrir en Génesis 14 es que presentó a Abraham pan y vino, y que era sacerdote del Dios Altísimo. Génesis 14:18 et. Según las Sagradas Escrituras, solo hay un Dios que es el Altísimo, el soberano de todo el universo, el Dios a quien Abraham adoraba. Él solo gobernaba sobre todos los dioses y era ante quien todos los dioses y poderes deberían arrodillarse. El sacerdocio que Melquisedec poseía vino antes del sacerdocio levítico que Aarón y sus descendientes poseerían, estableciéndose así como un orden superior, un puente entre dos pactos. Melquisedec, con la autoridad de su sacerdocio, bendice a Abraham por el Dios Altísimo. En Génesis 14:20, Melquisedec reconoció que el Dios Altísimo había dado a Abraham la capacidad de derrotar a sus enemigos, un testimonio de la intervención divina en la vida del patriarca. El orden y el misterio de Melquisedec se utilizan precisamente para explicar a Jesús, el hombre que no tuvo principio ni fin, el sacerdote eterno. La visión interesante y a la vez desconcertante sobre Melquisedec es que nunca se le da un principio o un fin. Es presentado como alguien que existe fuera de las limitaciones temporales humanas, un eco de la eternidad divina. Este sacerdocio de Melquisedec era un sacerdocio que continuaría hasta el fin de los tiempos, porque no está ligado a linajes o leyes, sino a la esencia misma de Dios. La referencia a Melquisedec en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, es fundamental para entender la persona de Cristo. Este capítulo traza comparaciones ineludibles entre el sacerdocio levítico del Antiguo Testamento y el sacerdocio que nuestro Señor Jesús posee, un sacerdocio superior y eterno. Hebreos 6:20 proclama, donde Jesús entró como precursor por nosotros, habiéndose convertido en sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Él no es solo un sacerdote, sino el sumo sacerdote, nuestro intercesor perfecto y perpetuo. Hebreos 7 nos proporciona aún más información sobre Melquisedec que cualquier otro pasaje en la Biblia. El escritor se enfoca en un incidente específico durante el encuentro de Abraham y Melquisedec, un momento de profunda revelación tipológica. Hebreos 7:4 dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que encontró a Abraham cuando él regresaba de la matanza de los reyes y lo bendijo, a quien Abraham dio el diezmo de todo. En primer lugar, por el significado de su nombre, es Rey de Justicia, y después también Rey de Salem, es decir, Rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, no teniendo principio de días ni fin de vida.
pero hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote perpetuamente. Ahora pausen y consideren cuán grande era este hombre a quien Abraham, el patriarca, dio el diezmo de los despojos. Abraham, el patriarca, considerado el padre de los israelitas, el pueblo de Dios, lo tenía en alta estima por su papel fundamental en la historia de la salvación. A pesar de su propia grandeza, Abraham se sometió a la autoridad de Melquisedec y le dio el diezmo del botín de la batalla. Por más grandioso que fuera Abraham, se arrodilló ante Melquisedec, un testimonio silencioso de una autoridad superior. De su genealogía, aprendemos en el versículo 3 que Melquisedec estaba sin padre, madre o genealogía, no teniendo principio de días ni fin de vida. Esto no significa necesariamente que no tuviera padres biológicos, sino que su linaje no se registra, lo que lo hace una figura única en la Escritura, un espejo celestial que nos refleja la eternidad de nuestro sumo sacerdote Jesús. También se debe notar el hecho de que Melquisedec se asemejaba al Hijo de Dios. Esto es un punto muy significativo, demostrando que él es un tipo o figura precursora de un sacerdote aún mayor, el Señor Jesús mismo. Su ciudad, Salem, la ciudad de la paz, proféticamente retrata la obra del Señor Jesús, quien nos trajo la paz con Dios a través de su sacrificio. Abraham demostró su aceptación del sacerdocio de Melquisedec presentando el diezmo de todo lo que tenía a Dios, un acto de fe y reconocimiento de la autoridad divina. Es claro de los versículos 9 y 10 de Hebreos 7 que el mismo Abraham, al diezmar, actuaba como un tipo del futuro sacerdocio levítico que estaba a punto de ser establecido, ya que Leví estaba aún en los lomos de su padre cuando Melquisedec encontró a Abraham. No podemos ignorar la voz de la historia sagrada que nos grita: Jesús es el sumo sacerdote perfecto, el Rey de justicia y paz. ¿Acaso seguiremos buscando mediadores cuando el único ya ha sido revelado en la cruz? El ángel de la muerte, la sombra del juicio divino. Tal vez hayamos oído hablar del ángel de la muerte, ese heraldo sombrío de la desolación. Pero ¿y si les dijera que la Biblia en su profundidad nos habla de un ángel de la muerte o más precisamente del destructor? Hay una distinción sutil pero crucial. La Biblia no siempre se refiere a una entidad angélica singular designada permanentemente para esta tarea, sino a la manifestación de la justicia divina a través de mensajeros celestiales, portadores de la ira de Dios. Este capítulo, uno de los más dramáticos de la Biblia, aparece en Éxodo, un relato que todo conocedor de la fe debería tener grabado en el alma. Porque los egipcios se negaron obstinadamente a liberar a los israelitas esclavizados, Dios envió varias plagas sobre ellos, una manifestación progresiva de su poder y su paciencia. Pero la peor de todas, la más devastadora, fue la última plaga, la muerte de los primogénitos. Esta plaga final involucra al ángel de la muerte, o más precisamente, al destructor enviado por Dios. Éxodo 11 y 1-2 registra el anuncio de Dios a Moisés: aún traeré una plaga más sobre Faraón y sobre Egipto. Después de eso él os dejará ir. Cuando él os deje ir, él ciertamente os echará de aquí completamente. Habla para que todo el pueblo de Israel oiga y diga a todo hombre que pida a su vecino, y a toda mujer que pida a su vecina, objetos de plata y objetos de oro. Moisés regresó a las cámaras reales para una última y dramática entrevista con el rey Faraón, su rostro un reflejo de la autoridad divina que representaba. Éxodo 11 y 4-5 nos detalla el mensaje. Entonces Moisés dijo: así dice el Señor, a la medianoche saldré por en medio de Egipto, y todo primogénito en la tierra de Egipto morirá, desde el primogénito del faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la esclava que está detrás del molino, y todos los primogénitos del ganado también. Hubo guerras en el pasado y las habrá en el futuro. Egipto acababa de experimentar 9 plagas y más desastres nacionales estaban en camino, pero nunca habría otra ola de luto como esta, una noche de lamento que cubriría toda la nación. Pero como en los desastres anteriores, la población hebrea sería perdonada, protegida por una promesa divina, un refugio en medio de la tormenta. Habrá un éxodo, dijo Dios. Yo visitaré Egipto esta noche. Invadiré cada casa donde no haya sangre en la puerta,
pero habrá sangre en las puertas de mi pueblo, y ellos serán perdonados. Esa noche, la historia se hizo no por la fuerza humana, sino porque la gente creyó en el hombre de Dios y siguió el plan de Dios, marcando los dinteles de sus puertas con la sangre de un cordero, un símbolo profético de la redención futura. Como resultado de su desobediencia y terquedad, Faraón se negó a cumplir, y como resultado, se expuso a sí mismo y a su pueblo a la ira justa del Señor. La noche en que nadie durmió, la noche de la desolación y la liberación. Éxodo 12 y 29:30 lo relata con una crudeza que estremece el alma. Y sucedió que a la medianoche el Señor hirió todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón, que se sentaba en su trono, hasta el primogénito del prisionero que estaba en la mazmorra, y todos los primogénitos del ganado. Faraón se levantó de noche, él, y todos sus siervos, y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, pues no había casa donde no hubiera alguien muerto. Él mantiene su palabra, amados. El destructor no dejó pasar a nadie que no estuviera preparado, ni siquiera al rey. Los dedos pegajosos de la muerte atormentaban como una aflicción horrible, una sombra implacable que cubría la tierra, pero no tocaron a ninguno del pueblo de Dios, a ninguno de aquellos que habían obedecido y se habían cubierto con la sangre del Cordero. La palabra de Dios nos dice que no había residencia en Egipto donde alguien no hubiera muerto. Piensen en eso, amados. Qué noche impactante fue esa. Mi mente no puede concebir completamente la magnitud de ese lamento colectivo, el silencio roto por el estruendo de un dolor universal. Una gran multitud marchó por las calles hacia la frontera, mientras los gemidos ahogados y los gritos de los egipcios enlutados resonaban en la oscuridad de la noche. Un testimonio del juicio divino y la liberación. El ángel de la muerte es, pues, otro nombre para el destructor, ese mensajero celestial, o esa manifestación del juicio divino. Dios usó seres angelicales, mensajeros celestiales de algún tipo, en varias ocasiones para traer juicio a los pecadores en la tierra, no como una entidad solitaria y permanente, sino como una función delegada para un propósito específico. Este ser es referido como un ángel destructor en varias traducciones bíblicas, o simplemente como el destructor. Sin embargo, no hay evidencias bíblicas claras de que un solo ángel haya sido designado como un ángel destructor o un ángel de la muerte con un título permanente. Lo máximo que podemos decir es que las referencias a un ángel destructor en la Biblia son para un ser celestial o seres que vinieron para ejecutar la destrucción sobre aquellos bajo el juicio de Dios. En lugar de destructor, algunas traducciones usan ángel de la muerte o ángel de la muerte. En Hebreos 11 y 28, este ser es referido como el destructor de los primogénitos, enfatizando su papel en la plaga de Egipto. Sorprendentemente, el texto hebreo original de Éxodo 12 y 23 no hace mención a un ángel explícitamente. Simplemente afirma que el destructor, el causante de daños o aquel que causa daño, matará a los primogénitos de Egipto, dejando abierta la posibilidad a una acción directa divina sin un intermediario nombrado. El Salmo 78, al describir las plagas en Egipto, las resume como el desencadenamiento de una banda de ángeles destructores, usando la palabra hebrea para ángel, pero no refiriéndose a un ángel específico, lo que sugiere una pluralidad o una fuerza divina canalizada. Dios también envió un ángel destructor, un mensajero celestial que trajo destrucción para juzgar a los israelitas como resultado del pecado de David en numerar al pueblo, un acto de orgullo y desconfianza. De aquella mañana hasta el fin del tiempo determinado, el Señor envió una plaga sobre Israel y 70,000 personas murieron de Dan a Beerseba, una tragedia que sacudió la nación. Cuando el ángel extendió la mano para destruir Jerusalén, el Señor se arrepintió del desastre y dijo al ángel que estaba afligiendo al pueblo: «Basta, retira tu mano». El ángel del Señor estaba entonces en la era de Araúna el Jebuseo, y cuando David vio al ángel hiriendo al pueblo, dijo al Señor: «Yo he pecado». Escuchen bien, amados. La misma sangre que una vez salvó a Israel de la muerte, hoy les ofrece el mismo refugio en Cristo. Hay una hora de decisión,
un momento para entrar bajo la cubierta de la gracia antes que la sombra del juicio cubra la tierra. Los serafines, las llamas de adoración en el trono. ¿Qué son los serafines? Estas criaturas son más que una mera referencia bíblica. Son seres divinos creados por Dios para una función sublime: servir y adorar al Creador de manera incesante. Son ángeles de 6 alas, ardientes en su devoción y majestuosos en su presencia, que están constantemente presentes en el trono de Dios, un coro celestial que nunca cesa, un eco de la perfección divina. El profeta Isaías, en su visión transformadora, nos cuenta que los serafines rodean a Dios mientras Él se sienta en su trono exaltado, glorificándolo continuamente con alabanzas que resuenan por toda la eternidad. Isaías 6 nos ofrece una de las visiones más impactantes de la corte celestial. Los serafines también ministran al Señor y sirven como sus agentes de purificación, como se demuestra dramáticamente en la limpieza de los pecados de Isaías antes de que comenzara su ministerio profético. El término serafines aparece en la Biblia solo en Isaías capítulo 6, lo que subraya la singularidad y la importancia de esta revelación. Isaías 6 es el único pasaje en la Biblia que usa este término, que significa los ardientes, una descripción que evoca imágenes de fuego, pasión y una santidad que consume todo lo impuro. Isaías describe su intensa visión de la corte celestial de Dios en ese capítulo bíblico con una reverencia abrumadora. El profeta vio específicamente a Dios sentado en un trono alto y exaltado, y el dobladillo de su manto llenaba el templo, una imagen de gloria que sobrepasa toda medida. Sobre él estaban los serafines, cada uno con 6 alas. Con 2 cubría su rostro, con 2 cubría sus pies, y con 2 volaba. Isaías 6 y 12t. Estos ángeles, cubriendo su rostro, nos enseñan la reverencia y el temor santo incluso en la presencia de Dios. Estos ángeles pueden parecer llamas ardientes, su misma esencia conectada al fuego divino. El término serafín deriva del verbo hebreo saraf, que significa literalmente quemar con fuego, o más específicamente, destruir con fuego, lo que también puede aludir a su función como agentes de purificación y santidad, eliminando toda impureza. Dios creó a los serafines como criaturas sin pecado, inmaculadas en su diseño, pero no deben ser confundidos con Dios mismo, el único que es intrínsecamente santo. La importancia de la proximidad de los serafines con Dios, combinada con su alabanza reveladora, no puede subestimarse. Cuando los serafines claman, «Santo, Santo, Santo, es el Señor de los ejércitos», toda la tierra está llena de su gloria. Isaías 6 y 13 están dando un relato de primera mano de lo que ven desde la cima del cielo. Podemos ver desde la perspectiva sobrenatural de los serafines que la gloria de Dios es infinita, indescriptiblemente valiosa y tan poderosa que no puede ser contenida en un solo reino. Su gloria irrumpe por el cielo, se despliega a través del reino espiritual y se derrama por toda la tierra, un río de luz que lo inunda todo. Esta gloria revelada nos permite vislumbrar a un Dios santo, un ser santo, que significa ser distinto, apartado y reverenciado por encima de todo. Esta invocación triple de la palabra santo, para describir la naturaleza sagrada de Dios, aparece solo 2 veces en la Biblia, ambas veces por ángeles a alguien transportado en visión al trono de Dios. Y si los puros y santos serafines muestran tal reverencia en la presencia del Señor, ¿cuánto más deberíamos nosotros, criaturas pecadoras, acercarnos a Él con humildad y temor reverente? La reverencia de los ángeles por Dios debe recordarnos nuestra propia arrogancia cuando nos precipitamos sin pensar en su presencia, como a menudo hacemos, porque no entendemos la magnitud de su santidad. En Apocalipsis 4, ver, la visión de Juan del trono de Dios fue similar a la de Isaías en reverencia y temor al Santo. Criaturas vivientes, que se cree son también serafines o querubines, reunidas alrededor del trono, clamaban sin cesar, «Santo, Santo, Santo, es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir». Apocalipsis 4 y 8 Su canto es el eco de la eternidad.
Los serafines también ministraban a Dios y servían como sus agentes de purificación, no solo custodiando su santidad, sino extendiendo su poder purificador. Cuando Isaías percibió a los serafines celestiales cubriéndose delante de Dios para admitir su indignidad ante él, el profeta se volvió consciente de su propio pecado mortal y temió por su vida. En ese punto, uno de los serafines tomó una brasa con tenazas del altar, la llevó a Isaías y la colocó en sus labios. El serafín aseguró a Isaías que su culpa había sido quitada y su pecado expiado como resultado de ese acto. Hermanos, si el cielo entero se postra y clama Santo, 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 ¿acaso nuestra vida refleja esa misma reverencia? Es tiempo de dejar la tibieza y buscar la pureza que solo el fuego de Dios puede infundir. Los demonios, la realidad de la guerra espiritual. Los demonios no son meras fuerzas impersonales o simbolismos de la maldad abstracta. Son seres personales, con una inteligencia malevolente y una voluntad propia, aunque sometida finalmente a la soberanía de Dios. Está claro que los demonios poseen atributos de personalidad. Tanto Cristo como los propios demonios usan pronombres personales, yo, me, tuyo, al referirse entre sí. El espíritu demoníaco dentro del hombre poseído, y no el hombre mismo, fue responsable de la posesión demoníaca, una distinción crucial que nos permite entender la naturaleza del mal. La posesión demoníaca ocurre cuando un espíritu demoníaco reside en un cuerpo humano y exhibe su propia personalidad, sus intenciones perversas, a través de la personalidad del cuerpo anfitrión, una usurpación de la identidad. Es vital comprender que prácticas supuestamente inofensivas de ocultismo, espiritismo, adivinación y otras puertas abiertas a lo sobrenatural abren la puerta no solo a engaños sutiles para los creyentes desprevenidos, sino a un peligro demoníaco real para los incrédulos que juguetean con las tinieblas. Las personas a menudo se involucran en el ocultismo o en cosas demoníacas porque algo allí parece funcionar, una falsa promesa de poder o conocimiento. Desafortunadamente, no es algo impersonal en acción, sino alguien en acción, un espíritu demoníaco, una entidad con conciencia y malicia, buscando manipular y destruir. Podemos decir que los demonios quieren ocupar cuerpos por la misma razón que un vándalo quiere una lata de aerosol o un arma. Un cuerpo es una herramienta que pueden usar para atacar la imagen de Dios en la creación, para desfigurar su obra maestra. Los demonios también atacan a los hombres porque desprecian la imagen de Dios en el hombre, intentando así desfigurar esa imagen, haciendo al hombre odioso y repugnante ante los ojos del Creador. En los cristianos, los demonios tienen el mismo propósito, que es arruinar la imagen de Dios, pero sus tácticas son limitadas y su autoridad es disminuida con respecto a aquellos que están cubiertos por la sangre de Cristo. Los espíritus demoníacos fueron desarmados por la obra gloriosa de Jesús en la cruz. Aunque pueden engañar a los cristianos, atrapándolos con incredulidad, desánimo, miedo o pecados recurrentes, no pueden poseer a un verdadero creyente. Los demonios también tienen nombres personales, lo que enfatiza su individualidad y personalidad, no son una masa amorfa de maldad. Jesús mismo preguntó al demonio, ¿cuál es tu nombre? Lucas 8:30 et. Jesús probablemente preguntó el nombre del demonio para entender el alcance completo del problema, sabiendo que el hombre estaba lleno de muchos demonios, no solo uno. Debemos notar que Legión no es un nombre. Era evasivo, amenazante e intimidatorio, revelando su vasta cantidad y su naturaleza caótica. La capacidad de habla y comunicación demuestra personalidad, y los demonios son capaces de ambas. Ellos conversaron con Cristo, y Cristo habló con los demonios, demostrando su autoridad sobre ellos. Imploraron a Él para no enviarlos al abismo, el foso sin fondo descrito en Apocalipsis 9:1 paz, un lugar de confinamiento para ciertos espíritus demoníacos, un destino que temen más que a la expulsión. Los demonios ejercían voluntad, apelando a Cristo para no lanzarlos al abismo, sino para permitir que entraran en los cerdos, una voluntad que Cristo, en su soberanía, les concedió para manifestar su poder. La autoridad de Cristo sobre ellos
es esencialmente una demanda de su voluntad sobre la de ellos. Una orden que ellos, aunque a regañadientes, tenían que obedecer. Los demonios también poseen inteligencia. Ellos estaban conscientes de la identidad del Señor Jesús, reconociéndolo como el Hijo de Dios. Uno de ellos incluso reconoció a Pablo y el ministerio que él estaba liderando. El Espíritu también le permitió a una mujer determinar información confidencial a través de la adivinación o la adivinanza. Hechos 16 y 17, aunque tal conocimiento proviene de una fuente engañosa. Aconteció que al irnos al lugar de oración, encontramos a una mujer esclava que tenía un espíritu de adivinación que daba gran lucro a sus amos mediante la adivinación. Ella seguía a Pablo y a nosotros gritando: «Estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian el camino de la salvación». Los demonios son seres espirituales, no materiales. Son espíritus desencarnados, completamente desprovistos de cualquier forma material. Aunque buscan manifestarse a través de cuerpos, los demonios pertenecen al mundo espiritual y su única manifestación tangible son los problemas que causan, la oscuridad que proyectan. La Biblia también habla de grados de maldad entre los demonios, algunos siendo más malignos que otros, lo que sugiere una jerarquía dentro de las huestes de la oscuridad. Jesús dijo que estaba expulsando un demonio, y cuando el demonio salió, la palabra de Dios nos dice que, aunque Satanás había atado a las personas, Jesús reveló su autoridad al vencer a sus fuerzas malignas, liberando a los cautivos y dividiendo el botín de Satanás. No se dejen engañar por las sutilezas del enemigo, amados hermanos y hermanas. Despierten a la realidad de la guerra espiritual. Pero recuerden, en Cristo tenemos la victoria. ¿Están usando la autoridad que Él les ha dado o siguen viviendo en el temor y la incredulidad? La cruz es su estandarte de triunfo. Lucifer, la estrella caída y el origen del orgullo, una personalidad que se nos presenta con una luz deslumbrante, pero cuyo destino es la más profunda de las sombras, es referida como Lucifer en Isaías 14. La raíz latina de Lucifer significa el que trae la luz, mientras que la traducción hebrea es estrella de la mañana. Lucifer fue retratado como un ser radiante, brillante y majestuoso en cualquier idioma, un ángel de alto rango, una creación de una belleza y sabiduría inigualables. Lucifer era uno de los principales ángeles de Dios, junto con Miguel y Gabriel, en las huestes celestiales de Dios, un querubín cubridor, encargado de la adoración en el cielo mismo. Sin embargo, en algún momento de la eternidad, Lucifer, en la gloria de su propia magnificencia, cometió un grave error, el pecado original, el que mancharía la perfección de la creación. Desafió a Dios. Lucas 10 y 18 nos da una visión de esta caída. Jesús dijo: «Yo les dije, vi a Satanás caer del cielo como un rayo». Este no fue un evento silencioso o insignificante. Fue un cataclismo celestial, la caída de la estrella más brillante. Como un maestro de la calumnia y la oposición, Lucifer, ahora Satanás, continúa buscando socavar varias formas de autoridad que Dios ha establecido, tanto en la iglesia como en el mundo, un enemigo implacable de la verdad y el orden divino. Cuando Lucifer fue expulsado del cielo, no detuvo su rebelión, por el contrario, continuó estableciendo un reino propio, un antirreino en oposición directa al reino de Dios. El corazón de Lucifer se exaltó en orgullo debido a su belleza y su sabiduría, y esa fue la razón fundamental por la que fue expulsado del monte de Dios, de la misma presencia divina. ¿Cuál fue la motivación inicial de Lucifer? ¿Cuál fue el pecado original que desencadenó toda la maldad en el universo? Orgullo, amados. El orgullo no fue intoxicación alcohólica, no fue adulterio, ni siquiera una mentira en el sentido terrenal. Fue una cuestión de orgullo, un deseo de exaltarse por encima del Creador. Aún hoy, el orgullo sigue siendo el pecado más letal de todos, el veneno sutil que corroe las almas más piadosas. Muchos fieles de la iglesia jamás soñarían con cometer adulterio o emborracharse, pero son fácilmente seducidos por el orgullo, sin reconocer cuán dañino y destructivo es, porque se disfraza de autoestima o autoconfianza. Lucifer era tan bello, tan perfecto en su diseño,
que se enorgulleció de sí mismo. Su orgullo finalizó la transformación de Lucifer en Satanás, el adversario, el acusador. Dios le había dado a Lucifer su poder, autoridad, belleza y sabiduría, todos dones perfectos, pero la actitud errónea de Lucifer transformó esos dones en instrumentos para su propia destrucción, un fuego que lo consumió desde dentro. Me sorprende darme cuenta de que hombres y mujeres llamados y equipados por Dios, incluso hoy, cometen el mismo error trágico que Lucifer cometió, permitiendo que el orgullo se infiltre en sus corazones y los desvíe del propósito divino. Isaías 14:12. 15 examina la razón detrás de la rebelión de Lucifer. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Derribado fuiste a tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte de la asamblea me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré, y seré semejante al Altísimo. El deseo de Lucifer era estar al mismo nivel que Dios, ser igual a Él. Imaginaba ser tan inteligente, hermoso y majestuoso que, supuestamente, pensaba, yo podría ser Dios. Según las Escrituras, Lucifer socavó la lealtad de 1/3 de los ángeles de Dios y los atrajo a su rebelión y caída, convirtiéndolos en sus demonios. Los estudiosos bíblicos generalmente concuerdan en que Lucifer estaba a cargo de orquestar la adoración en el cielo. Era un maestro musical, y todavía usa la música para encantar y manipular a las personas hasta hoy. Lucifer estaba a cargo del santuario de Dios en el cielo, responsable de los servicios religiosos. Era el querubín que custodiaba el lugar donde se manifestaba la presencia de Dios. Era responsable de la música, un artista excelso, un ser de gran éxito y honor. Pero se rebeló y cayó. Orgullo. Las líneas de batalla están trazadas. Fue expulsado de la presencia de Dios después de enorgullecerse de su sabiduría y belleza, y después de tramar su rebelión contra Dios. Sus ángeles traidores también fueron expulsados con él, convirtiéndose en los demonios que atacan a la humanidad. Lucifer era quizás la criatura más sabia y hermosa de todas las criaturas de Dios, pero las Escrituras dicen que su corazón se exaltó. La caída de Lucifer, el primer acto de iniquidad, comenzó desde dentro antes de llevar a su caída externa. Y por supuesto Satanás, el ángel caído, enemigo de Dios y del hombre, contraatacó. Tenía una enemistad particular contra el hombre por 2 razones. Primero, podría atacar la imagen de Dios en el hombre. Verán, el hombre representaba visualmente a Dios para el resto de la creación. Satanás no podía tocar a Dios, pero podía hacer la guerra contra la propia imagen de Dios en el hombre. Su deleite era profanar esa imagen, destruirla, humillarla, y para ese fin, trabajó incansablemente. La acción de Satanás tenía como objetivo desfigurar y degradar la imagen de Dios en el hombre, buscando hacer al hombre repugnante ante el Creador. Intentaba destruir no solo la imagen física, sino también el carácter moral y espiritual que refleja a Dios, para distorsionar la obra maestra divina. Satanás tiene un odio especial por los cristianos, porque a través de ellos la imagen de Dios es restaurada y reflejada en el mundo, un faro de esperanza en la oscuridad. Su estrategia es intentar corromper y desviar a los cristianos de su camino, buscando debilitar su fe y comprometer su testimonio. Pero en respuesta a la caída de Satanás, Dios no permaneció pasivo. Intervino enviando a Jesucristo, la expresión perfecta de su imagen, para redimir y restaurar a la humanidad. A través de la vida, muerte y resurrección de Cristo, Dios ofreció salvación y la oportunidad de ser transformados a la imagen de su Hijo. Esta transformación es un proceso continuo en la vida del cristiano, donde somos gradualmente moldeados a la semejanza de Cristo, dejando atrás la corrupción del pecado y abrazando la santidad divina. Esto sucede a medida que nos sometemos al Espíritu Santo y vivimos de acuerdo con las enseñanzas de Cristo. Al hacer esto, reflejamos la imagen de Dios de forma más clara y brillante en un mundo que está en desesperada necesidad de su luz y verdad. Satanás, consciente de que no puede destruir a Dios directamente, dirige su furia y engaño contra la humanidad,
intentando desviar a las personas de Dios y de la verdad del Evangelio. Sin embargo, la victoria final pertenece a Dios. A través del sacrificio de Cristo en la cruz, Satanás fue derrotado. Aquellos que ponen su fe en Cristo tienen la promesa de la vida eterna y la restauración completa a la imagen de Dios. Este constante conflicto espiritual entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás, es un tema central en la narrativa bíblica. Nos recuerda la importancia de permanecer fieles a Dios y resistir las tentaciones y engaños de Satanás, sabiendo que en Cristo tenemos la victoria y la promesa de un futuro glorioso con Dios. Amados, el orgullo fue el primer pecado y sigue siendo el más mortífero. Cuidado con el veneno sutil del yo. Arrepiéntanse hoy, abandonen todo vestigio de arrogancia y abracen la humildad que nos lleva a la verdadera gloria en Cristo. Hemos recorrido un camino fascinante, amados, a través de los misterios más profundos de las Escrituras, desvelando seres que nos confrontan con la vastedad del poder de Dios y la intrincada belleza de su creación. Desde los ancianos coronados que proclaman la redención de la Iglesia, hasta los querubines que custodian la santidad divina y los serafines que arden en adoración perpetua, cada revelación ha sido un eco del propósito eterno de Dios. Hemos contemplado las majestuosas y temibles bestias, Behemoth y Leviatán, que sirven como símbolos del poder indomable del Creador y la sombra aterradora del ángel de la muerte, que solo puede ser disipada por la sangre del Cordero. Y hemos mirado cara a cara el trágico origen del mal en la caída de Lucifer, el príncipe de las tinieblas, cuya sed de exaltación propia lo transformó de portador de luz a adversario, el enemigo de nuestras almas. Pero en cada uno de estos misterios hay una verdad inmutable que brilla con más fuerza que cualquier oscuridad, la sostenida mano de Dios. Él es el Creador, el sustentador y el Redentor de todo. No hay criatura, no hay poder, no hay misterio que escape a su soberanía, ni fuerza de la oscuridad que pueda superar su luz. Este viaje no es solo para el intelecto, es un llamado a la transformación del corazón. Es una invitación a ver a Dios no como una figura lejana e indiferente, sino como el soberano amante que teje cada hilo de la existencia con un propósito, incluso en los misterios que nos abruman. La Biblia no es un libro de cuentos, es la palabra viviente de un Dios viviente, revelándose a sí mismo y su plan para la humanidad. Y ese plan, amados, culmina en Jesucristo, el misterio revelado, el Rey de justicia y paz, el sumo sacerdote eterno, quien ha vencido a toda oscuridad y ha abierto las puertas del cielo para nosotros. Así que, les pregunto, ¿qué parte de este mensaje tocó más profundamente tu corazón hoy? ¿Qué misterio te ha conmovido a buscar más al Dios de lo inexplicable, al Dios de toda esperanza? Escribe en los comentarios, yo quiero conocer más de la palabra, si hoy sentiste un llamado a profundizar tu relación con aquel que lo sabe y lo controla todo. Deja tu impresión, tu duda, tu asombro abajo. Y si este mensaje ha encendido una chispa en tu espíritu, si te ha movido a buscar una conexión más profunda con la verdad que transforma vidas, te invito a unirte a esta comunidad. Suscríbete a nuestro canal y únete a esta familia que busca a Dios cada día, que anhela la sabiduría de lo alto y la revelación de su palabra. Y si quieres profundizar aún más en estas enseñanzas bíblicas que no solo informan, sino que verdaderamente transforman vidas, entra al link de mi perfil o al comentario fijado, donde descubrirás recursos y mensajes que te guiarán por el camino estrecho hacia una fe más fuerte y una esperanza inquebrantable. Que la gracia de Dios les acompañe en su caminar.